Vamos a continuar trabajando con funciones polinómicas y su forma factorizada. Para eso vamos a recordar algunas de las actividades que trabajamos la clase anterior, específicamente la última, la cual planteaba, dados los siguientes gráficos, determina qué función le corresponde a cada una, qué diferencia observas en la gráfica y en la función a qué le atribuyes la diferencia. Ustedes en esta actividad tenían dos gráficas diferentes y debajo aparecían las funciones que le corresponden a dichos gráficos. Lo que debían hacer era identificar qué función es la que representa a cada gráfico que ustedes tienen en el archivo. Bien, entonces, una vez que pudieron identificar cuáles eran las funciones, tenían que determinar si existe o no alguna diferencia y a qué le atribuyen esa diferencia. Entonces, si observamos, el primer gráfico nos muestra que tenemos tres raíces, es decir, que tenemos una función polinómica de grado 3, en donde la primera raíz es menos 2, la segunda raíz es 1 y la tercera raíz es 2, con una ordenada al origen en el punto 4. Sin embargo, la segunda gráfica, observamos que tenemos una raíz en menos 2, una raíz en 1, otra raíz en 2 y la ordenada al origen en 8. Sin embargo, como tenemos las tres raíces iguales, el comportamiento de la función cambia. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se le atribuye la diferencia entre la primera función y la segunda si sus raíces son exactamente iguales? Entonces, al analizar las funciones, podemos visualizar que la primera función está escrita como forma factorizada, que se representa mediante la fórmula x menos 2 por x menos 1 por x más 2. Y la segunda función queda representada por la fórmula x menos 2 por x menos 1 por x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, si observamos las dos funciones, son similares, excepto que en la última raíz nos aparece una potencia, que en este caso es una potencia cuadrada. Bien, si quisiéramos analizar cuál de las dos funciones corresponde para cada uno, lo más conveniente es calcular la ordenada al origen, ya que las tres raíces son exactamente iguales para las dos funciones. Entonces, si calculamos la ordenada al origen y reemplazamos al valor de la x por 0, la primera función nos va a dar una ordenada al origen de 4 y la segunda función nos da una ordenada al origen de 8. Lo que significa es que el gráfico 1 va con la función A y el gráfico 2 va con la función B. Ahora, justamente lo que las diferencia es este exponente que aparece en el último término. Bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un exponente escrito en una forma factorizada? Si bien, como dijimos recién, se pueden visualizar que las tres raíces son las mismas, vemos que en la función 1, la gráfica atraviesa al eje X en sus tres raíces, lo que significa que acá atraviesa al menos 2, en esta raíz atraviesa al 1 y en esta raíz también atraviesa la gráfica al punto 2, que es la última raíz. Ahora, si observamos el segundo gráfico, vemos que acá, en la raíz menos 2, la gráfica no atraviesa al eje X, sino que lo que hace es, llega hasta el punto menos 2, que es la raíz, toca al punto menos 2 y vuelve a subir. Sin embargo, en las otras dos raíces, que es 1 y 2, la gráfica sí atraviesa al eje X. Entonces, este exponente, que en este caso me aparece en la forma factorizada de x más 2, donde la raíz de esta expresión es menos 2, me está indicando justamente que cuando me aparece un exponente, que en este caso es par, la gráfica se comporta de una determinada manera. Es decir, que en este caso la gráfica rebota. Sin embargo,
En los otros términos, como no tenemos exponente, o en realidad el exponente es 1, pero no se escribe, la gráfica atraviesa al eje X. Entonces, se puede concluir a partir de esto que si en la factorización de un polinomio, es decir, si en la forma factorizada que nosotros tenemos acá, hay más de un factor con la misma raíz, esta es una raíz múltiple, ya que un polinomio de grado n puede tener a lo sumo n raíces reales. ¿Qué significa con esto? Que justamente estamos trabajando con dos funciones polinómicas que tienen distinto grado. La primera función es una función de grado 3 porque tiene 3 raíces distintas y sin embargo, esta función es una función de grado 4 en la cual este x más 2, que sería la raíz menos 2, se la denomina raíz doble. Es una raíz múltiple. Al ser una raíz múltiple de exponente par, en la gráfica esa multiplicidad en la raíz se manifiesta rebotando en el eje X. Entonces, si una función polinómica tiene una raíz de multiplicidad impar, es decir, simple, triple, etcétera, o sea que el exponente sea 1, 3, 5, 7, el gráfico siempre va a atravesar al eje X en ese valor. En cambio, si tiene una raíz de multiplicidad par, doble, cuádruple, etcétera, es decir que si el exponente es un 2, 4, 6, etcétera, como tenemos en este caso, me está indicando que es una función o que en ese término la raíz tiene multiplicidad par, lo que significa que el gráfico toca al eje X en ese valor, pero no lo atraviesa. Es decir, que rebota en esa raíz. Entonces, a partir de ahora, ustedes se van a poder encontrar con la función polinómica escrita de forma factorizada, nada más que van a tener que identificar si esa forma factorizada o si las raíces de esa función polinómica escrita en forma factorizada son de multiplicidad impar o de multiplicidad par. Si es de multiplicidad par, en este caso, en este valor que sería menos 2, que es la raíz, la función va a rebotar. Sin embargo, en los términos en donde la multiplicidad es impar, como tenemos acá, donde todos los exponentes son 1, la gráfica va a atravesar al eje X en ese valor. A partir de ahora vamos a poder empezar a trabajar con la multiplicidad de las raíces en la forma factorizada.